Ministra, bienvenida a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. Buenos días, feliz de estar nuevamente aquí con ustedes a través de La Razón Radio. Antonio y Rubén, un placer verlos de nuevo después de tiempo. Y bueno, recordando siempre ese momento que nos ha tocado luchar contra la pandemia de la COVID-19 y La Razón Radio pues fue parte fundamental de ese momento. Gracias, ministra. A ver, cuéntenos bajo qué informe se ha determinado la ampliación de las vacaciones del descanso escolar y obviamente se entiende de que el frío arrecia. Así es, nosotros hemos hecho un análisis, tomamos diferentes variables, las infecciones respiratorias agudas, las neumonías, vamos viendo también los datos del CENAMI con respecto a las temperaturas y el viento, para poder tomar una determinación con respecto en este caso, al descanso pedagógico. Los datos nos van mostrando que en la semana epidemiológica ha habido una disminución de 4.457 casos, hemos llegado a 4.457 casos, 5.1% de reducción con respecto a la semana anterior, pero el tema está centralizado en la dinámica de las neumonías, ya que hemos tenido un incremento de 80 casos de neumonía, que es un total de 3.6% más que la semana anterior, y esto es algo que a nosotros nos ha preocupado bastante. Las infecciones respiratorias agudas están siendo fluctuantes, pero la neumonía no es algo que podamos despreciar, sobre todo porque son los casos que terminan sobre todo en el sistema de salud, en los hospitales, en los diferentes establecimientos, y esto además acotado a los datos del CENAMI que nos va mostrando que en las siguientes semanas en el altiplano se van a ver heladas durante todo el mes de julio, que van a haber alerta por vientos moderados fuertes de dirección oeste-noroeste con velocidades entre 30 y 50 kilómetros, que en los valles y el oriente hay un aviso de alerta naranja y que se prevé un descenso brusco de temperaturas con heladas en los valles de Tarija y Chuquisaca, probabilidad de heladas en los valles de Santa Cruz. Todos estos datos que nos ha mostrado el CENAMI, más los datos de salud, más las neumonías, infecciones respiratorias agudas, nos permiten orientar y recomendar al Ministerio de Educación para que se aplique una prolongación, se aplique una semana más del descanso pedagógico, considerando que no hay nada más importante que la salud de la población y en este caso especial la salud de nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Ministra, ¿qué es una neumonía para explicar a nuestra audiencia? La neumonía es cuando ya la infección respiratoria ya llega a los pulmones y el caso se va complicando. Muchas veces puede asociarse, podemos iniciar con una neumonía por un cuadro viral y a esto se puede asociar una bacteria oportunista que puede ir colonizando el pulmón. Entonces, el pulmoncito se puede ir generando una complicación, se puede llenar inclusive de líquido, es necesario que tengamos mucho control con el tema de la neumonía. Y es por eso que refería que los casos de neumonía terminan en un establecimiento de salud. Muchas veces tenemos que asociarlo a medicación específica, justamente por esa asociación que se puede dar entre virus y bacteria. Los virus son los causantes de que las bacterias vayan a colonizar y terminamos por un cuadro viral inicial, terminando con antibióticos para poder combatir aquellas bacterias que han sido oportunistas y han ido colonizando. Es por eso que es importante que los papás tengamos mucho cuidado con nuestros pequeños y nuestras pequeñas y los llevemos sobre todo a inmunizarse. Ministra, ahora esto suele comenzar con lo que decimos una gripe común, ¿no? Y nosotros dejamos pasar el tiempo y pensamos que ya nos estamos curando, o que mañana vamos a estar mejor, o que de repente hasta el fin de semana me voy a curar, digamos, o hasta el fin de semana se va a curar si se trata de tu hijito, qué sé yo. Y creo que por ahí va avanzando. Dejamos nosotros que la enfermedad vaya avanzando hasta que llegue a los pulmones. Así es, ministra. En realidad, mira, deberíamos ver eso en dos situaciones diferentes. La primera es si nosotros vacunáramos a los pequeños contra los virus que son más predominantes durante un brote, y en este caso un brote que está causado principalmente por influenza H3N2. Y tenemos vacunas contra la influenza y las tenemos disponibles y los pequeños están dentro del grupo de riesgo y no los vacunamos, ya es algo que tiene que llamar la atención a toda la población con respecto al actuar de los padres de familia. Es necesario que nosotros vayamos responsablemente a llevar a nuestros hijos a inmunizarse. Y el siguiente paso es controlar la sintomatología, ¿no? Si inician con un cuadro respiratorio, nosotros podemos pensar que se les va a ir curando en el tiempo, pero no podemos esperar, es necesario siempre acudir a uno de los médicos que tenemos
en los establecimientos de salud para que le puedan dar seguimiento al caso y ver que ese caso no se vaya complicando. Por lo tanto, es necesario también ahí el rol de los papás y de las mamás. Ahora, ministra, hay lugares, alguna vez lo comentábamos con otra autoridad, que están, no sé si el tiempo se ha puesto caprichoso o los virus son los caprichosos, pero en tiempos de calor hemos tenido epidemia, por ejemplo, en Santa Cruz, en Potosí, todavía no estábamos, ni siquiera estaba haciendo frío. Pero bueno, ahora los virus, ¿cómo se están comportando? Porque realmente llama la atención, Rubén, ¿no es cierto? Que a veces cuando uno dice deben estar subiendo los casos, en realidad están bajando. Y cuando uno dice no debe haber casos, están subiendo. O sea, eso, ¿cómo podríamos explicarlo, ministra? ¿Los virus están cambiando el tiempo? ¿Qué explicación le podemos dar? Hay un cambio, sí, hay un recambio de cepas en el tema de influenza que va circulando desde el año pasado. H3N2 fue una de las cepas más predominantes en brotes en el Asia, en Europa, en Norteamérica. Y fue este año donde nosotros empezamos a vivir este brote por una influencia también de los viajeros, que es lo que ocurrió justamente en el departamento de Santa Cruz. Asociado a que en Santa Cruz también ha habido una fluctuación de temperaturas durante este tiempo. Y mira, el cambio climático global también es otro elemento que juega un rol preponderante en esta situación. Hoy, mira, vas a comparar este año con 1982, 1980, 1970, la situación para nada es similar. De hecho, si yo tuviera que comentarte algo, te diría que hemos tenido un brote de dengue que no debería haber estado en una época por fuera de la época esperada o probable. Entonces nos sorprendía bastante ver dengue y no ver influenza en los departamentos o ver esa anticipación del brote de influenza en Santa Cruz. Entonces, ¿los virus están cambiando? Sí, constantemente. El cambio climático global, ese que dice muchas veces el presidente Lucho en las diferentes reuniones, es un hecho y tiene una influencia directa también en la temperatura, tiene una influencia directa además en la circulación de vectores, de diferentes cepas, de cambios. Así que hay un rol importante que tiene un efecto directo en la salud pública. No es tanto un capricho de los virus, sino más bien es un proceso adaptativo que han ido viviendo y que les han dado ventajas. Y las ventajas que las van teniendo es porque la población no se vacuna. Si la población se vacunara masivamente, pues no tendrían cómo poder avanzar en su tarea de seguir colonizando más a la población humana y se encontrarían con un muro inmunológico que es importante que nosotros recalquemos que los padres y madres deben vacunar a sus niños y todas las personas en los grupos de riesgo tienen que inmunizarse. Ahora, ¿está abierta también la vacunación a otros grupos que no son de riesgo, ministra? Así es, hemos abierto hasta el 31 de este mes a todos los grupos, nos faltaba el grupo desde los 13 años hacia los 59 años. Hasta el 31 de julio está abierto para todos, absolutamente todos, para que se inmunicen. Posteriormente vamos a volverlo a cerrar para volver a dirigir la vacunación hacia aquellos grupos de riesgo que todavía nosotros tenemos pendiente en la población. Personas de más de 60 años, mujeres embarazadas, menores de edad, personas con enfermedades de base, el personal en salud también es fundamental. Entonces, hacia ahí es hacia donde tenemos que dirigir nosotros la vacunación. Y por eso siempre pidiendo a La Razón Radio que nos ayuden y nos puedan apoyar para poder promocionar el esquema completo de vacunación, porque hoy no solamente estamos enfrentando a la influenza, al virus sincitial respiratorio, a la parainfluenza, a la influenza tipo B, sino que estamos también luchando, mira, contra el sarampión. Hemos tenido un caso, ha sido bastante importante en nuestro país y que hoy día hemos movilizado y estamos movilizando a todo el sistema para poder luchar contra el sarampión. Así que eso parte desde que los padres no vacunan a los menores. Y es necesario que lo hagan para poder protegerlos, porque vacunar se traduce hoy día en amor. Amor es vacunar, vacunar es amar.
Ministra, ahora aprovecho para preguntarle cómo estamos en la vacunación. Han subido, estábamos con la esperanza de que los padres aprovechen la vacación, Rubén, para terminar de vacunarse ellos y hacer vacunar a sus hijos también. Si eso ha mejorado en algo, ministra, y aprovecho también para preguntarle, yo el año pasado me vacuné aquí en la plaza de la iglesia de San Miguel, habían unidades móviles, ¿sí? Pero este año no hemos visto eso todavía, ministra. ¿Va a haber esta campaña en adelante, tal vez este fin de semana, la próxima? ¿Qué nos dice, ministra? Primero que nada, que la vacunación ha ido incrementando con la apertura de los grupos de vacunación, lo cual no necesariamente se traduce en que los grupos de mayor riesgo sean los que están acudiendo. Hemos visto una mayor responsabilidad, por lo menos hemos ido incrementando mucho más en las personas de más de 60 años, que han sido las que más se han inmunizado, pero todavía tenemos pendiente el resto de los grupos. Hemos tenido una experiencia recientemente en la Feria Exposición en La Paz. En La Paz Expone justamente, donde tenemos nosotros un anaquel de simulación del Sistema Único de Salud, con adscripción, con atención, con vacunación, tenemos telesalud, tenemos todo. Y también hemos incluido ahí la vacunación. Algo que nos sorprendía bastante, que hemos sido uno de los stands más visitados por la vacunación. Hemos tenido filas bastante largas, inclusive las vacunas se nos han terminado y hemos tenido que cargar los lotes de vacunas para seguir administrándolos a la población. Así que vamos a ver cómo cerramos a la semana epidemiológica este sábado para ver cuánto más hemos incrementado en vacunas. La otra pregunta, perdón, ¿cuál era? Era la campaña de unidades móviles que suele Sí. haber para la vacunación. Con respecto a eso, es algo que es una estrategia netamente municipal. Nosotros distribuimos las vacunas a los servicios departamentales, ellos a los municipios, y cada municipio va desarrollando sus estrategias. Hemos tenido brigadas móviles en otros departamentos, las hemos visto en Cochabamba, las hemos visto en Santa Cruz, han anunciado movilización en otros departamentos para ir buscando también a los pequeños, no solamente con la influenza, sino que hemos empezado con brigadas para trabajar la lucha contra el sarampión con dos vacunas importantes, SRP y la vacuna SR, que nos van a poder permitir lograr este objetivo. Así que esperemos que el municipio pueda hacerlo, aunque yo sabía que se habían sacado brigadas móviles, posiblemente no a la iglesia de San Miguel, pero sí han estado visitando domicilios. En todo caso, es importante aclarar que las vacunas igual y todo están disponibles en los diferentes puntos de vacunación municipales para que podamos acercarnos y vacunar también a nuestra familia. Volviendo a las vacaciones escolares, cada año se suele siempre pensar de que las vacaciones van a ser 2 semanas, pero siempre se han ampliado a una semana más. Incluso algún año tuvimos un cuarto mes, sí. una cuarta semana más de vacación, producto del frío intenso y las infecciones respiratorias agudas. Ministra, ¿qué coordinación existe respecto de la evaluación sistemática de este proceso para eventualmente llegar a una cuarta semana? Quizás también la siguiente semana hagan un análisis entre las instituciones competentes. Sí, nosotros tenemos un comité que lo hemos denominado el Comité de Interdisciplinario, Multidisciplinario, Interinstitucional, que nos permitía hablar y luchar en ese momento contra la COVID-19, nos permitía analizar vacunación, nos reunimos con la FAM para poder dar capacitaciones también a los municipios, para poder hacerle seguimiento también con respecto a la administración de los inmunobiológicos. Y este comité que en ese momento conformamos fue a razón de que el presidente Lucho nos decía, tienen que coordinar y tienen que sentarse y necesitamos datos. Así que en mi calidad de viceministra en ese tiempo conformamos esta importante instancia que la hemos venido activando y la tenemos todavía vigente hasta la fecha y nos está permitiendo tomar también decisiones oportunas. Nosotros sesionamos cuando tenemos una época de un brote, cuando tenemos una emergencia, por ejemplo, puede ser dengue, cuando tenemos, yo que sé, inundación, cuando tenemos incendios, estamos tratando de mantener esto totalmente activo. Cuando hay un evento como el que estamos viviendo actualmente, donde hay temperaturas que van por debajo de lo normal, cuando sabemos que tenemos una época fría regularmente, cuando sabemos que hay un brote que es regular, que está dentro de lo común de nuestro país, activamos este comité y sesiona cada día miércoles con los datos epidemiológicos que vamos teniendo de la última semana epidemiológica. Así que a tu pregunta, nosotros vamos a sesionar nuevamente el siguiente miércoles
en la mañana para poder analizar los datos de salud, así como los datos del CENAMI y poder brindar las recomendaciones. No podría asegurarte yo en este momento si se va a ampliar una cuarta semana o Claro, no. muy Lo que sí te temprano. puedo asegurar es que vamos a tomar la mejor decisión basados en datos netamente técnicos. Claro, los datos del Senami nos hacen temblar de miedo también porque se vienen semanas muy intensas de frío y hasta incluso se pueden prolongar hasta Hasta agosto agosto, nos nos decía, dijeron, ¿no? ¿no? La gente del Senami, sí. Los vientos también. Ministra, ¿cómo influyen los vientos en la salud? Muchas veces solemos decir de que los vientos son los que traen los virus, los vientos son los que traen las enfermedades. Mito o realidad. Claro, ¿es un mito, es una realidad esto, ministra? ¿O qué otros efectos pueden tener los vientos sobre nuestra salud? Uno de los temas importantes es el efecto de los vientos sobre las masas de agua, sobre las temperaturas, y como el Senami siempre lo explica, ¿no? Cómo ese movimiento de una masa de frío, de un campo de frío, va llegando también hacia el continente. Pero con respecto a lo otro, evidentemente el viento tiene la capacidad de transportar ciertos elementos que pueden tener efecto dentro de la salud de la población. Por ejemplo, el tema de esporas, hemos visto en algunos lugares cuando tenemos vientos fuertes y además hay alto nivel de contaminación, hemos visto también una afectación directamente a los ojos. Es decir, que siempre va a haber una afectación y siempre tienen una influencia sobre lo que es la salud de la población. Por eso justamente es que el Senami con los datos no solamente de la temperatura, porque podríamos quedarnos solo con la temperatura y ya, sino que además nos va dando también los datos de la velocidad de los vientos, dónde va a haber afectación. Nos habla, por ejemplo, de las condiciones de este fenómeno de la niña, cómo se va suscitando, las recomendaciones que vamos dando también en base a cada uno de los casos, el comportamiento de precipitación, cómo se va comportando. Son datos importantes para nosotros. Por ejemplo, nos decían ellos. Para los siguientes días en la región del altiplano se prevén heladas durante todo el mes de julio y se tiene un aviso de alerta por vientos moderados temporalmente fuertes de dirección oeste-noroeste con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora. En la región de los valles y el oriente se tiene un aviso de alerta naranja. Se prevé un descenso brusco de temperaturas con heladas en los valles de Tarija, Chuquisaca, probabilidades de heladas en los valles de Santa Cruz. Es decir, que todos estos elementos de las condiciones climáticas para esta siguiente semana son elementos para nosotros fundamentales para la toma de decisiones. Y no solamente en el marco de las infecciones respiratorias agudas, sino para nosotros es fundamental porque nos van dando también una orientación con respecto a otras enfermedades, por ejemplo, a las arbovirosis, dengue, chikungunya, zika, cómo se va a comportar, y es por eso que el Senami con sus probabilidades y los datos que van teniendo son importantes para que nosotros podamos tomar decisiones basados netamente en información técnica. Ministra, ahora si nos permite cambiar un poquito el tema, ¿en qué está este brote, este caso de sarampión que hemos tenido? ¿Cómo está el niño? Lo último que sabíamos es que estaba estable, en recuperación, y después, ¿qué resultados tenemos sobre el trabajo que se hizo para bloquear el avance de esta enfermedad? El pequeño muy estable, lo hemos logrado captar también a tiempo, hemos logrado accionar todo el sistema de manera oportuna. El caso está bastante bien, el menor de 2 años, 3 meses no tiene ningún tipo de complicación hasta el momento porque ha sido captado por el sistema de salud. ¿Qué hemos hecho? Hemos trabajado en la emisión de la alerta epidemiológica a nivel nacional, lo que ha permitido una movilización bastante importante de todo el sistema de salud. Nosotros en este momento podemos no mirar qué es lo que está ocurriendo dentro del sistema de salud, pero nosotros captamos lo que ocurre dentro del sistema de salud porque lo vemos mucho más sensible. ¿Qué significa que el sistema de salud sea más sensible? Significa que nosotros medimos la sensibilidad del sistema a través de la notificación que hacen al Ministerio de Salud de casos probables. Digamos que Oruro tiene que tener cada año tiene que reportar al menos 10 casos probables, que esa es la sensibilidad. Y nos va mostrando que ha ido reportando 14 en el caso del departamento de Oruro. Significa que Oruro lo ha hecho mucho más sensible todavía. Cuando nosotros emitimos la alerta, este sistema se ha hecho todavía mucho más sensible aún de lo que ya estaba,
lo que está permitiendo que tengamos mayor cantidad de casos probables que estén siendo notificados. Y por lo tanto significa que más muestras llegan a los laboratorios de referencia para confirmar o descartar. Ese es un elemento esencial y es importante que se comprenda para que los padres de familia y las madres de familia estén tranquilos, pero también que estén prestando atención al carnet de vacunación de sus pequeños. El sarampión es un virus que ha visto que tiene un efecto bastante significativo dentro de la salud de la población. Puede tener efectos catastróficos, no solamente dejarlos con ceguera, tener un efecto neurológico, sino además puede llegar a causar la muerte del menor. Y es por eso que es una de las enfermedades de mayor notificación a nivel de la región. Y cuando hay una notificación en cualquier país, pues se genera una alarma inmediata dentro de cada uno de los países para tomar acciones, y además esta alarma se extiende a los países que están alrededor del lugar de notificación para que ellos también puedan tomar acciones preventivas. En una entrevista pasada con el viceministro Max Enríquez hablábamos sobre que estas generaciones de jóvenes se han olvidado de cumplir con los esquemas de vacunación. Los padres jóvenes. Por los padres jóvenes, precisamente por eso es que algunas enfermedades están rebotando, como es el sarampión, por ejemplo, la viruela. En su época no han vivido pues estos jóvenes ese tipo de enfermedades. ¿Hay una política específica para volver a enfrentar estos males, ministra? De hecho, yo soy madre joven y soy la primera en preocuparse por todas las vacunas de mi hija, ¿no? Si mañana aparecieran más vacunas, yo las administraría a ella. Yo soy fan de la vacunación porque sí hemos logrado prevenir muchas enfermedades, sobre todo mi pequeña que es prematura, que es tiene mayor probabilidad de enfermarse de lo que sea, así que ella tiene su esquema completo de vacunación. Entonces, yo quisiera más bien eliminar ese mito y quisiera llegar a la gente. Y ahí es importante también el rol de los medios de comunicación. Y yo estoy segura que La Razón Radio se va a sumar en esta importante tarea de estar hablando y de estar pidiendo a todos los padres de familia y a las madres de que se vacunen. Creo que más allá del hecho de no saber la importancia de la vacunación, puede yacer en que los padres de familia hoy jóvenes están trabajando tanto padre como madre y en algún momento dejan descuidado la vacunación o inmunización, o es que olvidan también que tienen que ir a administrarse las vacunas. Pienso que ahí es donde justamente tenemos que enfocarnos nosotros, y es necesario que todos los medios de comunicación se sumen a esta importante labor. Pedir, recordar, exigir, exhortar a que tanto padre como madre respondan por las vacunas de sus hijos, porque nuevamente yo recalco, vacunar es amar. Y si amo a mi pequeña, amo a mis hijos, amo a mi familia, pues de seguro voy a amarlos también con esta importante señal, la vacunación. Ministra, ahora creemos que en el caso del sarampión, por ejemplo, bueno, sí afecta más a los niños, pero ¿qué pasa con las personas mayores que no están vacunadas y que algunas no saben si fueron vacunadas o no? Porque claro, de repente sus padres no les dijeron, no hay pues ahora un registro en el celular o en internet donde puedas saber si te vacunaste o no. En fin, esta enfermedad también puede dar a las personas mayores. ¿Y cuáles serían los efectos, ministra, si nos dice, por favor? Puede darle a cualquiera que no esté vacunado. Por eso es que nosotros estamos no solamente promoviendo la vacunación de los menores, sino también la vacunación con la vacuna SR a todo el personal de salud. Es importante que se sepa, el personal de salud es pasible de poderse contagiar con el virus del sarampión si es que durante su infancia no han sido inmunizados. Y es por eso que pedimos que todos cuenten con 2 dosis de la vacuna SR. Este es un tema importante. El efecto es tan catastrófico como en los menores. Es por eso que es necesario que todos podamos contar cuando somos pequeñitos con estas vacunas. ¿Cómo podemos conocer nosotros la vacunación? Pues yo te voy a contar que cuando yo di a luz, cuando nació mi pequeña, lo primero que me han entregado, además del certificado de nacimiento para que yo haga todos los trámites respectivos, ha sido su carnet de vacunación. Me entregaron a mí un cartón rosado que hasta el día de hoy yo lo tengo porque lo utilizo para absolutamente todo. Y en este cartón decía el peso de mi hija, las vitaminas de mi hija, cómo iba evolucionando mi hija mes tras mes, que yo la tengo que llevar al control. Y por lo tanto,
Abajo tenía ya las vacunas que tiene que tener cada uno de los pequeños. Dice, al mes, a los tantos días, al siguiente mes, a los 28 días, a los 5 años, absolutamente, inclusive otras vacunas que están por fuera del esquema de vacunación. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos nuestro parto, lo primero que vamos a tener siempre acceso es a ese carnet, donde nosotros tenemos simplemente que abrirlo y llevar a los pequeños, porque inclusive nos dicen, la enfermera que nos aplica o el médico que nos aplica la vacuna nos dice, tiene que volver en tal fecha. Y nosotros solamente tenemos que cumplir ese tipo de recomendaciones para llevar a los pequeñitos a inmunizarse. Yo recalco, si los amamos tanto, la mejor forma de amarlos es vacunarlos para evitar que se enfermen, porque cuando se enferman, sufren ellos, pero también sufrimos nosotros como padres de familia. Evitemos ese sufrimiento y vacunémoslos para que mañana, el día de mañana, no estemos con preocupaciones. Ahora, Antonio me ha hecho dudar, así que ¿tú sabes ¿puedo si- yo vacunarme contra el sarampión en caso de que no me hubieran vacunado o finalmente me hubieran vacunado también, ministra? Claro que sí, tú puedes acudir por la vacuna buscando la vacuna SR. Entonces, esa es una importante información que tienen que tener las personas que no se han inmunizado. Pero el grupo de mayor riesgo siempre van a ser los menores. Y para los menores, por menores de 4 años, la vacuna se llama la SRP. ¿A quiénes más nosotros aplicamos, por ejemplo, la vacuna SR? Es a las mujeres embarazadas, porque es una vacuna combinada que nos permite luchar contra el sarampión, pero también contra la rubéola. Por eso se llama la SR. Y esta vacuna nosotros la administramos también a las mujeres embarazadas para evitar que tengan complicaciones por estas enfermedades durante el embarazo que pudieran llegar inclusive en la pérdida del pequeño o pequeña que podamos tener en el vientre. Es por eso que tenemos un esquema bastante importante, muy ampliado en nuestro país y que va en protección de todas y todos. Ministra, se va a quedar una hora con nosotros, Sí. así que le vamos a preguntar otro tipo de vacuna, sobre el otro tipo de vacuna, sobre el papiloma humano aplicado, administrado a varoncitos, porque se cree que también los varoncitos son los portadores de este mal. ¿Cómo les está yendo a las autoridades del Ministerio de Salud con esta administración de vacunas contra el papiloma humano en varoncitos? Bueno, nosotros esperamos que vaya subiendo una vez que se retorne nuevamente a las clases, porque son elementos importantes. La vacuna del VPH generalmente está asociada a las unidades educativas donde nosotros podemos captar de mejor manera tanto a las niñas como a los niños y así poderlos inmunizar. ¿Cómo hemos ido avanzando durante este tiempo? Hemos dado un paso importantísimo y mira, si lo vamos a cambiar también dentro de la visión, ha sido bastante despatriarcalizador el incluir hoy a los varoncitos para que se sumen a la vacunación, porque sí, hay una transmisión. Los varones son los que tienen generalmente el virus del papiloma humano y lo van transmitiendo. Las mujeres también, pero la forma de transmisión de una mujer a la otra es a través de un varón. Y es por eso que nosotros hemos dado un paso realmente muy importante en nuestro país, que es incluir a los varones dentro del esquema de vacunación. Y esperemos que los padres responsables y las madres responsables lleven lo antes posible a los pequeños. Ahora, el efecto en esto es diferente. Con las vacunas contra la influenza, por ejemplo, contra la influenza, nosotros vamos a ver un efecto inmediato. Por ejemplo, yo me vacuno esta gestión y voy a protegerme durante esta gestión y parte de la siguiente gestión. Entre tanto, hay un recambio de cepas de influenza y las vacunas se van actualizando. Con respecto a las vacunas contra el VPH, nosotros vamos a ver el efecto en los siguientes 20 años aproximadamente, cuando veamos una reducción del cáncer cervicuterino, que hoy por hoy es el que más predomina en nuestro país. Entonces, yo vacuno a mi hija, estoy previniendo que ella vaya a desarrollar cáncer cervicuterino por el virus del papiloma humano cuando ella ya esté en una edad adulta, cuando ella ya tenga pues una edad diferente a la que tiene el día de hoy y por lo tanto voy a evitar que ella llegue a sufrir las consecuencias de lo que es un cáncer cervicuterino. Esto ha sido lo que nosotros hemos venido además trabajando
y que nace no solamente del personal sanitario, no solamente nace de nuestro CNI, que es nuestro Comité Nacional de Inmunización, que no solo nace del ministerio, sino que también nace como una preocupación de nuestros pacientes con cáncer. Yo me acuerdo estar en una de las reuniones con Rosario, la representante de los pacientes con cáncer, y ella nos decía, no queremos que las hijas de nuestras hijas, no queremos que la hija suya termine con cáncer el día de mañana, así que necesitamos avanzar con la vacunación contra el VPH. Ya ella dejando el tema propio, sino pensando en los demás. Y eso es algo que nosotros tenemos que copiar y tenemos que adquirirlo como un elemento fundamental dentro del núcleo familiar, la inmunización, la que tiene un efecto inmediato de protección con enfermedades que son de recurrentes, como es el caso de la influenza, como es el tema de sarampión, la rubiola, las paperas y todo el resto del esquema de vacunación, pero también pensando en protegerlas para el día de mañana contra un cáncer que hoy por hoy está calando tan fuerte en nuestro país. Perfecto, ministra. Sí, le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Por supuesto que nosotros acá siempre estamos con Rubén pidiendo que la gente vaya a vacunarse y vamos a seguir empeñados en eso, ¿sí? Fuerte abrazo, ministra. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias nuevamente por la entrevista y por volverlos a ver, aunque sea a través de las pantallas. Claro que sí. También un saludo ahí a Oscar Capriles, que siempre está ahí buscando que me puedan entrevistar. Así que un saludo a todos ustedes y esperemos continuar en esta lucha que tenemos entre todos contra enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles, que hoy día nos toca enfrentar. Y estoy segura que con todos ustedes vamos a seguir en este proceso de construcción, porque estamos construyendo salud. Muchas gracias por la entrevista.